Pese a la pandemia, el Poder Judicial de República Dominicana en el año 2021 desarrolló actividades significativas. El gran juicio del año 2021 ha sido el juicio de los encartados en el caso Odebrecht, que no ha concluido, pero hay una decisión del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, Tribunal Colegiado, sobre el caso Odebrecht, en el que quedó solo una persona, Ángel Rondón, como condenado a 8 años de prisión y a una indemnización al Estado Dominicano, a una incautación de una parte de sus bienes. Y la sentencia se dio a conocer íntegramente el pasado 26 de noviembre. Contamos con nosotros con José Miguel Minier, el abogado principal de Ángel Rondón, con quien habíamos coordinado luego de anunciarse el dispositivo de la sentencia para conversar sobre este tema, pero él prefirió que la entrevista se hiciese después de que se emitiera la sentencia definitiva y completa por razones múltiples relacionadas con este proceso que continúa en apelación, pero que ya tiene una primera disposición relacionada con la condena a Ángel Rondón por una razón vinculada con el soborno de Odebrecht en República Dominicana, una sola persona, y la condena a Víctor Díaz Rúa, pero por enriquecimiento ilícito, que fue condenado a 5 años de prisión. Muchas gracias, José Miguel Minier, por esta aceptación de tu parte de venir de Santiago a una conversación sobre un tema de un cliente tuyo aquí en Santo Domingo. No, gracias a ti, Fausto, por la invitación y por aceptar venir después de emitir la sentencia, para uno hablar con juicio de valor concreto, porque en la motivación que ellos dieron de manera in voce, el 14 de noviembre, no estaba la motivación de octubre, no estaban toda la motivación, entonces uno podría caer en ambigüedades, después ellos dijeran otra cosa en la motivación, iba a caer uno en contradicción, pero ya a partir del 25, que dieron la jueves 25, que dieron la sentencia, ya sí tenemos material para poder hablar de la sentencia. Bien, entonces me gustaría hacerte una primera pregunta. Entre el dispositivo de octubre relacionado con la condena a Ángel Rondón más la condena a Víctor Díaz Rúa, la exclusión de los otros 4 que estaban imputados y esta sentencia que se acaba de emitir íntegra, ¿hay alguna diferencia? No, absolutamente nada. Yo entendía que podía venir muy poca diferencia, porque ellos hicieron en esa acta de audiencia, en la motivación in voce, la vi bien redactada en ese aspecto, que no entendía que dónde iban a sacar material para poner algo nuevo. Y así mismo fue. Nuevo hay declaraciones de testigos, que ellos nada más en el acta de audiencia hablan de Mauricio Danta Becerra, en la íntegra ya hablan de Rodrigo Malú Cardoso, de María Eugenia, de Marcelo Hofke, ya, pero es prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Bien, relacionada con esta decisión, el caso Odebrecht, de acuerdo con una conversación que tuve con Miguel Valerio, uno de los abogados de Víctor Díaz Rúa, él decía, terminó el caso Odebrecht. Si hay un solo condenado, que es el portador del soborno y no hubo sobornado, ya no hay caso Odebrecht. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? 100%, porque el caso Odebrecht, como se le denomina, es porque esa compañía admitió en Brasil y admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brasil, Suiza, de que dio soborno en 11 países, en lo que incluía República Dominicana. Entonces, en República Dominicana, con la sentencia ya dada íntegra, los coimputados que tenían Rondón Rijo fueron descargados porque Rondón no lo sobornó a ninguno. Entonces, a Rondón solamente lo han condenado por recibir soborno.
una cuestión totalmente ilógica, por una sencilla razón. En el juicio yo lo dije, y pueden buscar en YouTube esa parte, que por ejemplo, vamos a coger el escenario que dice Odebrecht y que dice el Ministerio Público en la acusación, de que Rondón ese dinero que recibió fue para sobornar y no lo dio. Aquí no se puede condenar a nadie, y así mismo fue. Si fuera así cierto, yo por ejemplo voy a una ferretería y compro un colín o un martillo y le digo, yo voy a matar a Fausto Rosario, véndame ese colín. Entonces yo no mato a Fausto, pero compré mi colín, entonces ya yo maté a Fausto. Eso no es verdad. Pero no quiere decir que no hubo soborno, porque la compañía admitió que pagó el soborno y que pagó 92 millones de dólares en soborno. Al final el Ministerio Público dijo, el receptor de los sobornos fue Ángel Rondón, y Ángel Rondón era quien distribuía. ¿No sería que Ángel Rondón se abstuvo de identificar a las personas con las que él mantuvo relación favorable a Odebrecht en este proceso? No es a la inversa, Fausto. Odebrecht ha sido coherente en Brasil, en Estados Unidos y ante el Procurador General cuando firmó el acuerdo reformulado. Dijo, nosotros somos los autores directos de ese soborno. Ellos han sido coherentes ante todas las instituciones. Decir que Rondón recibió dinero de soborno, decir eso, es faltarle a la verdad por una sencilla razón. En el acuerdo, en esa comunicación que le deposita el Ministerio Público el 5 de mayo de 2018 al Ministerio Público, le entrega los dossiers de toda la transferencia que Rondón recibió, dossier 1 y 2. El 3 y 4 corresponde a Conrad Pitaluga, que tiene una solución. ¿Qué dice el único anexo que tiene? Los pagos referidos por concepto de servicio de representación comercial. Sí, bueno, ese entonces, no, pero déjame terminar la idea. El tribunal, y lo dice Mauricio Danta Becerra, no pueden desvirtuar lo que dice el documento y lo que ellos dicen. Ellos dicen ahí en ese documento depositado en el acuerdo reformulado y los documentos de la transferencia que es por pago de representación comercial. Nadie en ese tribunal, ningún testigo, ni otro documento desmiente eso diciendo que eso es dinero de soborno. ¿Qué es lo que dice el tribunal? Que los pagos que se realizaron de la oficina de operaciones estructuradas, dijeron los testigos, que habían pago lícito, o mejor dicho, vamos a usar la misma palabra de ellos para citarlo textualmente, de otra naturaleza, que eran lícitos e ilícitos. Entonces, tú no puedes distinguir en ese juicio y en esa sentencia, como hace ese tribunal, que dice que el contrato de Rondón, que tiene 4 modalidades para cobrar, de consultoría, de subcontratista, de consorciado y de alquiler de equipo, el tribunal dice que ese contrato es simulado en cuanto a la consultoría, porque Rondón no entregó entregable ningún estudio de impacto ambiental, económico, ningún proyecto, absolutamente nada, que en cuanto a los otros 3 modalidades del contrato son buenos y que el dinero que él recibe de ahí son correctos. Entonces, yo lo que le pregunto a la sociedad cuando lean la sentencia, que busquen de los 79.2 millones que recibió Rondón, la acusación dice el Ministerio Público que son 136 y el tribunal dice que son 104 millones. No se sabe de dónde el tribunal saca que son 104 millones y 1.600.000 euros. Eso no se sabe de dónde el tribunal saca esa monta. Bueno, porque entonces, el tribunal tiene que haber revisado documentos y eso, sí, precisamente esos desembolsos a través de diferentes cuentas de Odebrecht a las diferentes cuentas de Ángel Rondón. No, estamos de acuerdo. Porque él no tenía nada más que la cuenta de AMSA, con AMSA. Tenía otras compañías. Sí, no, claro. Pero en la sentencia, el entramado societario que tanto divulgó mercadológicamente el Ministerio Público, ¿qué dijo el tribunal? Que no existe entramado societario, porque no hubo dinero ilícito a esas empresas y por eso descarga todas esas empresas y descarga eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos fondos? Que cuando él los recibe, Rondón los recibe vía transferencia y hay certificaciones
de la superintendencia de banco, y de la superintendencia de banco, vamos a decir, de Brasil también, que dice que él nada más recibió 79.2 millones. Entonces, la pregunta que yo le digo a la sociedad que se responda, ¿dónde está, de los tres conceptos anteriores, de esos 79 millones.2, cuántos son buenos y cuántos restan de que son de soborno y quién los recibió? Ahí el error de esa decisión, de esa condena, por una sencilla razón. Todo delito, desde el nacimiento del tipo penal, tiene tres elementos constitutivos: el moral, el legal y el material. Y la Suprema ha dicho, que me permito leer íntegramente para que no crean que estoy tergiversando, mediante una decisión del 29 de marzo de 2006 de la Suprema Corte de Justicia, dice lo siguiente, la Suprema, en la página 1285, es la sentencia 29 de marzo de 2006 de la primera sala de la Corte Penal, de la segunda sala de la Suprema. Dice, considerando que la materia penal es de estricta interpretación en cuanto a que los elementos constitutivos de una infracción son determinantes para la existencia de la misma, lo que implica que ante la ausencia de unos de los referidos elementos, o si estos no se encuentran caracterizados, no hay delito ni crimen. Entonces la pregunta es que ese es el mejor tribunal que existe, y yo nunca en mi historia, se lo dije a ese tribunal en una de las audiencias, había escuchado tanto elogio de ese tribunal. Y yo le dije, yo voy a esperar. Primer tribunal colegiado yo nunca, del Distrito Nacional. En mi historia nunca había escuchado tanto elogio. Dentro de la sala de audiencia, en los pasillos, todo el mundo. Eso es increíble. Y yo le dije a ese tribunal, magistrada, yo nunca he escuchado tanto elogio a un tribunal y a ustedes tres jueces. Yo voy a esperar que salga la sentencia. Cometí un error, que cuando el tribunal excluyó las delaciones premiadas y el acuerdo de admisión de culpabilidad, al otro día le dije que ya yo me montaba en ese vagón de esos elogios de ese tren y no esperé el 25 de noviembre. Entonces, no es concebible que con la capacidad que esas tres jueces condenen a Rondón por soborno, porque en nuestra ley hay una ley especial, la 448. ¿Qué dice ese tribunal? Para que ustedes vean, en el inciso 160, excúsenme. Dice ese tribunal. En la sentencia. En la sentencia, en la página 1983, el 160, ¿qué dice? Como se puede apreciar, los beneficios obtenidos por la constructora Norberto Odebrecht por el pago de soborno requieren indefectiblemente de la intervención de servidores o funcionarios públicos definidos por la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, como cualquier funcionario o empleado del gobierno nacional que haya sido designado o electo. Entonces, ¿dónde está una persona condenada ahí como lo define la ley? Bueno, ahí está finalmente la decisión en el dispositivo. No, esa es la sentencia íntegra. Eso es íntegro. Entonces, ¿cómo ellos pueden condenar a Rondón cuando ellos mismos dicen que se necesita un funcionario o designado o electo? Y no hay ninguno, porque a Andrés Bautista lo descargaron, a Roberto Rodríguez lo descargaron, a Víctor Díaz por el caso de Odebrecht fue descargado, a Tommy Galán también, exactamente. Entonces, eso no hay forma de que eso se mantenga en la Corte, por una sencilla razón. ¿Qué otros errores comete ese tribunal? Para darle de lado, Rondón, y hay una decisión, que bueno que la busquen, muy bien motivada, que creo que va a servir de precedente, del juez Napoleón Esteves Lavandier, en el caso de la diputada del PRM de La Vega, del caso de Miki López. Miki López. La semana pasada, el 29, miércoles, jueves, dio una decisión que el Ministerio Público, no ahora hace lo mismo, y anterior eso es la norma. Tiene que entregar los documentos. Entregar los documentos, pero es peor aún. ¿Qué dice Napoleón Esteves Lavandier? Que el proceso se divide en etapas.
hay una etapa preparatoria, hay una etapa investigativa, y después viene la audiencia preliminar, y después viene el juicio, y después vienen los recursos. Los abogados de esa diputada del PRM piden que le entreguen y le abran la carpeta fiscal. Sí. Ellos se niegan y dan un oficio diciendo que es de reserva absoluta, que no pueden enseñar nada. Dice Napoleón, no, hay un principio de igualdad, hay un debido proceso y hay una indefensión de esa imputada, porque tiene que saber cuáles pruebas hay a cargo y descargo dentro de esa carpeta fiscal. Para poder defenderse. ¿Qué hace Ángel Rondón? En la etapa preparatoria solicita diligencias procesales y solicita que le abran la carpeta fiscal. Lo mismo que a esa diputada ahora, los mismos fiscales que no son nuevos, absolutamente no hay un fiscal nuevo, nada más hay un título nuevo, independiente de PLD, ahora son dependientes del gobierno de turno. Es el único título nuevo. Entonces, ¿qué sucede? El juez Ortega ordena que se le entregue mediante la resolución 030 del 30 de mayo del 2018 y que se toda la prueba y que se desacatan esa decisión. Cuando presentan acusación, nosotros planteamos en el escrito de reparo a la acusación, en el 299, que se anule toda esa prueba, se excluya porque se desacató esa decisión y se violó el debido proceso. Como dice el mismo juez Ortega, Ángel Rondón Rijo, en la etapa preparatoria, estuvo en etapa de indefensión, así mismo lo dice. Nosotros recusamos al juez Ortega porque decíamos que él no podía revocar ni conocer esa exclusión que estamos pidiendo, porque él perdió la imparcialidad, porque ya dio una sentencia reconociendo de que hay una indefensión. ¿Cómo va a decir ahora que sí, que respetaron el debido proceso cuando ya hay una decisión? Lo recusamos, pero la rechazaron. Y usted sabe qué hace Ortega, hace una omisión de tatuir sobre eso, y no estatuye. Cuando él da el auto de apertura a juicio, nosotros recurrimos en apelación ante la segunda sala. Es decir, cuando lo que el juez Ortega hace es que omite totalmente no concluye, parte... No lo contesta. Ok, de acuerdo. Entonces, nosotros recurrimos en apelación ante la segunda sala de la Suprema Corte. ¿Qué hace la segunda sala de la Suprema? En 2 líneas. Lo declara inadmisible diciendo que el auto de apertura a juicio no se recurre. No se recurre. Recurrimos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esa decisión de la segunda sala. El Pleno se va peor. En una sola línea dice que es inadmisible. Yeah. Nosotros recurrimos y hacemos un estudio que invito a todos los estudiantes de Derecho y a la comunidad jurídica, desde el 60 hasta el día que hicimos el recurso de revisión constitucional. Todas las decisiones de la Suprema, primera sala, segunda sala, tercera sala, Pleno y sala reunida, donde dice que cuando hay violación a derechos fundamentales, el recurso siempre está abierto. Yeah. El Tribunal Constitucional nunca ha fijado esa audiencia, nunca ha decidido sobre eso. Cuando viene ya en la audiencia, que nos notifican audiencia, el primer tribunal colegiado, nosotros le planteamos la nulidad de todo eso en virtud de que Ortega no falló eso y que desacataron la decisión. En todo el juicio, cada vez que se iba a incorporar una prueba, yo me convertí en un papagayo, en un disco rayado, oponiéndome a que se incorporara eso y mucho menos que se valorara en virtud de la resolución 030 del desacato de esa decisión. El tribunal, ¿qué hace? Lo rechaza el recurso de oposición y al final decide, acumula el incidente para fallarlo al final. Al final, ¿qué falla aquí diciendo? Que es inadmisible por cosa juzgada. Yeah. ¿Qué le pasa, Fausto, y a los oyentes? Que las infracciones constitucionales se pueden plantear todo el trayecto de un juicio. En cualquier momento. Hasta por primera vez en la Suprema Corte de Justicia. Yeah. ¿Cómo ese tribunal con tanto elogio y tanta preparación lo declara inadmisible por cosa juzgada cuando el juez Ortega nunca falló eso? Bien, vamos a hacer una pausa, José Miguel Minier. Porque hay un elemento que todavía me hace ruido en relación con los sobornados, el pago de soborno, Ángel Rondón. Ese elemento es el de los codenomes. Tú sabes que se identificaron, creo que son 39 sobrenombres que el Ministerio Público los tiene.
y entre esos nombres se supone que se entregaron sobornos a todos, en cuentas de a $500,000, de $1 millón, de $2 millones. Ahí hay varios casos. No lo voy a mencionar, pero hay 3 casos conocidos de codenomes identificados ya por medios de comunicación. Pero vamos a hacer una pausa y volvamos con ese tema a propósito de la sentencia y cómo el tribunal maneja esos otros que no están imputados por el Ministerio Público como parte de la decisión para el caso de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. En un momento retornamos. Me extraña, José Miguel Minier, que Ángel Rondón haya sido condenado por el tema del soborno y hay tantos codenomes y tantos nombres de compañías que se manejaron y que recibieron soborno pero que no están incluidos ahí. ¿Cómo se maneja el tribunal con estas cosas? No, el tribunal... Y el Ministerio Público, que también pudo haber hecho las diligencias para lo de los codenomes. No, el tribunal tiene una camisa de fuerza, que es su apoderamiento. ¿Cuál es el apoderamiento? El auto de apertura a juicio y la acusación. Ya, el trabajo del magistrado Francisco Ortega. Exactamente. Y de Camacho, que fue el que preparó esa acusación. Ya. Y la siguió en el juicio oral público y contradictorio. Wilson Camacho. Wilson Camacho, de las entrevistas que daba fuera del tribunal, dijo y te contestó esa pregunta, que va a abrir un expediente Odebrecht 2.0, que ahí esperemos que salgan todos esos codinomes. Y él tiene todo el tiempo y tiene libertad, que nadie lo está dando a que los que recibieron ese dinero se enfrenten a un juicio. ¿Y no se sometería ese proceso a la revisión con el no bis in idem? Ah, no, pero lo que pasa es que los 6 que estuvieron como coimputados en este proceso no pueden porque la Constitución lo prohíbe. Nadie puede ser juzgado por un mismo hecho 2 veces. Es el no bis in idem. Pero ¿serían los 6 o los 14 o 15 inicialmente incluidos? Es que los 15, los primeros 8 ya tienen archivo definitivo, fueron juzgados. Ya. El no al lugar de Chubaque fue juzgado. Sí. Y los 4 de ahora fueron descargados, también fueron juzgados. Y esto, cuando Rondón, la Corte de Apelación y Víctor Díaz revoque esa decisión, van a ser juzgados. ¿Cómo que la Corte de Apelación? Pero por la contradicción que hay... Bueno, eso es un planteamiento, una hipótesis de José Miguel Minier. No, totalmente. Pero una hipótesis corroborada con documentos. Y mira, por ejemplo, para que ustedes van a apelar la decisión. Claro. Pero antes yo quiero ir a otros aspectos no, está bien. de la decisión del tribunal. El tribunal colegiado de primera instancia condenó a Ángel Rondón por haber sido el receptor de los sobornos de Odebrecht. ¿Es así o no es así? Es claro, ellos lo dicen, que por recibir ese dinero, lo condenan por soborno. Aunque no haya distribuido el dinero. No, yo te voy a dar la respuesta leyéndote un párrafo para que tú lo entiendas. Eso es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque Ángel Rondón dice, y la primera declaración que dio, esto es una cosa insólita. Aquí hay una condena de soborno sin sobornados. Es decir, el que sobornaba no es Ángel Rondón, sobornaba a Odebrecht. Claro. Ángel Rondón es de los sobornados. La condena se da en el sentido de que Ángel Rondón es un sobornado. No, si fuera funcionario sí, pero como él no era funcionario, él no puede ser sobornado. Pero él era el gestor. No, está bien, pero él tenía una función bien definida en su contrato. Eso no hay ningún problema en eso. Pero la respuesta de tu pregunta está aquí. En el inciso 80, página 1956, 1956. ¿Qué dice el tribunal? Ellos nos citan, Rondón depositó de todas sus empresas los últimos 10 años de años fiscales, pagando 1.000 millones de impuestos, 15.000 millones de declaraciones juradas, todo ante la DGI. ¿Qué dice el tribunal? No ha aportado ningún elemento de prueba que nos permita verificar la existencia de inversiones concretas en los términos señalados o la existencia de inversiones
que se originen en los fondos que recibiera desde la empresa offshore operada por el sector de operaciones estructuradas y que posteriormente ingresó al sistema financiero nacional como parte de las acciones de inyección de capital que afirma debió realizar para mantener su empresa en operaciones. ¿Qué dice el tribunal? Se contradice. Por ejemplo, a Conrad Pitaluga lo decaen porque el dinero todavía está a nombre de él. Está en la está bolsa, ahí, ese dinero está ahí. No fue para ningún lado. No fue para ningún lado. Ningún lado, exactamente. Sí, no, eso está clarísimo. Eso está claro. El caso a de Rondón lo condenan porque ellos dicen que se fue para alguna parte, pero no dicen a quién, a mano de quién fue a parar. Ya. Entonces, ¿qué dice? No, dame 30 segundos para aclarar. Rondón le demuestra que a sus empresas, él le prestó de esos 79.2 millones de dólares que recibió, 2.335 millones, declarado a la renta y pago el 1% de impuesto a la renta, 24 millones. ¿Qué dice ellos? Que ellos no creen en eso, que no aportamos la prueba. Pero son declaraciones y certificaciones de los organismos públicos oficiales. Entonces, ¿cómo ese tribunal puede desmentir una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos que dice que Rondón aportó en préstamo a sus empresas 2.335? Entonces, como no pudo probar, dicen ellos, entonces lo condeno que él lo tiene o lo dio. Pero así no puede ser. Así no, eso salió como hoy en Diario Libre, que cuando estaba desayunándome en el típico, veo, anulan sentencia de condenas que no por asesinato, que no apareció cadáver. Así mismo va a pasar esto. Idéntico. Pero es que debe haber un sobornado, es una ley especial. Y escuché un abogado decir que fue por tentativa. No, aquí hay una ley especial, que es la ley 448-06 sobre soborno. En otros países existe la tentativa para el soborno, pero aquí no. Ya. Mira, desde el primer momento de este proceso, nosotros dijimos, incluso lo escribimos en un editorial en Acento, que el Ministerio Público debía llegar a un acuerdo con Ángel Rondón para que Ángel Rondón dijera a quiénes les entregó el dinero. Pero un acuerdo. Y ahí pudo haber habido algún tipo de perdón, pudo haber habido algún beneficio para Rondón que estaba claramente identificado. Porque Rondón posteriormente fue condenado por Estados Unidos con una ley que es una ley muy dura para personas que violan los derechos humanos o que participan en actos de corrupción. La ley Magnitsky, ¿verdad? Sí. Que le fue aplicada a 2 personas en República Dominicana, a un senador, Félix Bautista, y a Ángel Rondón. Entonces, el Ministerio Público no hizo esa negociación. Rondón fue muy fiel, que no identificó a nadie, porque Rondón estaba esperando un beneficio de la política, que finalmente tampoco se le dio. Entonces, este caso, ¿tú crees que este es un caso que estuvo muy inclinado hacia la parte política? ¿O tú crees que esto es una decisión técnica, judicial, que ustedes van a apelar y que finalmente tú entiendes, como acabas de decir, que puede ser anulada por una corte de apelación? Mira, lo primero, Fausto, es que la familia de Rondón y los que practican el lobismo como él, porque él tiene más de 40 años en eso, porque ha representado y se depositó ahí de empresas de Baiguate, Impregilio, Franco Tossi, todo eso que él ha representado como representó a Odebrecht. Toda esa persona, incluyendo el mismo Rondón, deben sentirse orgullosos porque ha honrado la regla número 1 del lobismo, la lealtad. 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 Él ha sido leal a su profesión. ¿De qué? De que buscando a que llegara a un acuerdo, de estar denunciando hechos que él no ha cometido. ¿Qué es lo que él ha dicho desde el 11 de enero de 2017 cuando lo interrogó el procurador? Yo he recibido dinero de Odebrecht, pero nunca he recibido dinero de soborno para ningún funcionario. Hasta el día de hoy se mantiene firme. Y Rondón nunca ha esperado ningún favoritismo político. Lo que sí él ha tenido, una embestida de millones de pesos por el Ministerio Público, mercadeando este caso para que hubiera condena como hubo, para satisfacer
la necesidad de sangre y de sed de tantos años de impunidad y de corrupción de este país. Entonces, él ha sido el chivo expiatorio para que la sociedad se sienta ya regocijada, satisfecha, y yo creo que la sociedad debe estar frustrada con esta decisión de ese tribunal. Bueno, pero que Ángel es el hombre que financia campañas electorales, hace donaciones a los candidatos y a los partidos, tiene diputados muy, muy amigos, y es un hombre que opera alrededor, o operaba alrededor del Congreso Nacional. Y todo el mundo está convencido, puede ser cierto, podría ser falso, pero todo el mundo está convencido de que cuando se decía el hombre del maletín para proyectos, para aprobaciones de legislaciones, de préstamos o de cualquier tipo de obras, Ángel Rondón era el hombre del maletín. La respuesta a eso, Fausto, es que así como Ángel daba aporte de campaña, que eso no es ni antiético, ni viola ninguna ley, porque eso lo hacen todos los empresarios grandes, todos sin excepción, todo, y todo el sector financiero lo hace, todos los bancos grandes lo hacen, todos los importadores grandes lo hacen. Entonces todas esas personas también son los hombres del maletín. Así como Rondón tenía diputado amigo y senadores amigos, así ese grupo de empresarios que acabo de mencionar también tiene sus diputados que son de ellos, endorsados a ellos y senadores a ellos. Entonces eso no es ningún delito. Ellos ven un nicho de mercado en ese sector de la política como lo hace todo el mundo. ¿Y no fue que Ángel confió demasiado en que Danilo Medina podría ayudarle en la decisión final judicial? El problema es que el PLD no ha sabido defenderse de esa campaña diciendo que la justicia es del PLD. Y yo quiero que tú me dejes máximo 2 minutos desarrollarte esto para que tú lo entiendas. Adelante. La justicia no es del PLD. La justicia, en el 97 se creó una nueva suprema, que es la Suprema de Suberoíza, y en el 98, esa suprema nombró todos los jueces que hay, aparte de los que han salido de carrera en el interín del 98 hasta la fecha, estamos hablando, 23 años. Entonces, esos jueces, quienes lo dirigían, y todos son ahora del PRM, que antes eran del PRD, en combinación con Joaquín Balaguer en el 98. Esa suprema de Suberoíza, esa suprema la nombró Balaguer y el PRD de la época, que es el PRM actual. Entonces esos jueces de abajo, de jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte, todos sin excepción son reformistas y PRMistas, todos. Aparte lo que salieron, con excepción mejor dicho, en lo que se inscribieron en la Escuela Nacional de la Judicatura, se graduaron y son jueces de paz y han llegado a primera instancia y han llegado a corte. Entonces Danilo Medina, por mucho que quieran venderlo mercadológicamente, no puede ser dueño de esa justicia. Esas 3 juezas no conocen a Danilo Medina y Danilo Medina mucho menos a ellos. Entonces eso se le ha vendido a la sociedad y el PLD se lo ha comprado y nunca le han dicho esa verdad a la sociedad. Esos jueces, el sistema de justicia no es del PLD, eso es mentira. Totalmente falso. Pero yo lo que estoy diciendo no es eso. Lo que yo estoy diciendo es que Ángel confió en que el poder político principal del país en ese momento de la acusación podría ayudarlo, y era Danilo Medina, no, que era el presidente de la República, era el jefe del Consejo de la Magistratura, era el jefe del Procurador General de la República, el que designó a Jean Alain Rodríguez. Si esa tesis tuviera veracidad, Fausto, entonces, con esa relación que tiene Ángel Rondón con Danilo y esa cúpula política, entonces lo que había que hacerle es archivarle el expediente y no presentar la acusación. Lo que sí Ángel Rondón ha tenido... Pero que eso tiene un costo político. No. Archivar el expediente. El expediente Odebrecht, que en todas partes ha sido conocido y han condenado, y ha habido hasta expresidentes que se han suicidado por esa situación. ¿Eso es un suicidio aquí, no, José Miguel? No, por ejemplo, el Procurador General de Argentina
fue al Departamento de Justicia a buscar documentos. Allá le dijeron, esto está sellado por 25 años. Desmontándose del avión, dio una rueda de prensa y archivó el expediente. Él dijo que no era mojiganga de nadie. Y allá en Argentina nadie cayó preso y no tumbaron el gobierno. ¿De cuánto era el soborno de Odebrecht en Argentina? No recuerdo. Era muy poco. Pero no importa, $100,000 que cogiera uno o $1,000,000 es lo mismo para el tipo penal. Aquí fueron $92 millones que se identificó por parte de Odebrecht. Estamos de acuerdo, pero esos $92 millones, a partir del 2016, inició una campaña no más PLD y agarraron ese expediente para salir del PLD del gobierno. ¿Tú crees que el caso de Odebrecht sirvió para sacar al PLD del claro poder? Que sí, se montó toda una estructura desde la sociedad civil, desde la embajada, desde USAID, desde participación ciudadana, de todo el mundo, por una sencilla razón, no querían más el PLD. Eso ya había que salir del PLD y ese fue el mejor momento. ¿Qué relación tuvo Ángel Rondón con el PLD entonces? ¿Era parte no la misma relación que ha tenido con el PRD, que ha tenido con el PRM, idéntica. No te puedo ponerle una balanza a ver cuál pesa más. Eso tendría que contestarlo. Pero la misma relación que él ha tenido con Danilo, la tuvo con Andrés Bautista siendo presidente del PRM. Así mismo la tuvo con Leonel. Y la tuvo con Peña Gómez, la tuvo con Jacobo Magluta, la tuvo y la tiene con Hipólito Mejía. ¿Tú no crees que Ángel Rondón le pudo haber ido? Yo sé que tú tienes la condición de abogado de Rondón. ¿Tú crees que le pudo haber ido mejor en el tribunal si él hubiese atribuido la responsabilidad a las personas que realmente la tuvieron en el desempeño? Porque en el Congreso hubo muchas cosas, en la política incluso hubo muchos otros. Y hay personas muy cercanas a Rondón que eran los principales que no estuvieron en el juicio. Mira, Fausto, a él esa respuesta te la va a dar lo que yo te voy a decir Wilson Camacho. Wilson Camacho es un fiscal independiente, tiene libertad de hacer y deshacer. Este gobierno tiene alrededor de casi 20 meses, 18 meses. Y pregúntate tú si Wilson Camacho le ha solicitado a un juez de la instrucción de ir a interrogar a esos gerentes a Brasil a través de la Cancillería. No, nada. Entonces, lo que la sociedad quería, pero que Rondón dijera... Ustedes se opusieron abiertamente. No, eso no es verdad. No, eso no ustedes se opusieron. No. Ustedes se opusieron a las delaciones premiadas y tú felicitaste al tribunal por haber rechazado las delaciones premiadas como prueba. Eso es así. Además, aunque el magistrado Francisco Ortega Polanco autorizó al Ministerio Público a acudir a Brasil, ustedes se quedaron tranquilos cuando el Ministerio Público dijo no vamos a ir a Brasil. No, mira lo que pasa, Fausto. Nosotros aplaudimos porque cuando se respeta la Constitución y la norma adjetiva, todo el mundo debe sentirse regocijado. Todo el mundo. Entonces, cuando el Ministerio Público de una manera desleal y violando la norma introduce un documento sin respetar la norma, tú no puedes satisfacer a la sociedad. Eso no importa, que se conozca y que lo decaigan con ese documento que no fue controvertido ni notificado a la parte. Entonces, el derecho no es así. El derecho tiene una regla, un procedimiento que todas las partes, con excepción también que no es parte, el juez debe cumplirla por el principio de legalidad. Si algo viola el principio de legalidad que está en la Constitución, está en los pactos y está en las convenciones, por el bloque de constitucionalidad, entonces tú no puedes decir que sí que se conozca las delaciones premiadas cuando son interrogatorios y tú como abogado de un imputado no pudiste hacerle preguntas y contradecirlo, tú no puedes celebrar eso. Todo el mundo debe sentirse bien, pero más aún, en cuanto a la autorización que el juez Ortega le dio al Procurador General, al Ministerio Público en sentido general, de ir a Brasil, ¿cuándo nos enteramos nosotros de eso? Cuando se presenta acusación. No es que nosotros no hicimos posición. Cuando viene que piden que venga Marcelo Odebrecht, es un caramelo envenenado de Camacho para que diga yo lo propuse. ¿Y por qué no lo puso en la acusación? Porque hay una regla que hay que cumplir. Entonces, si
tú no puedes en una escalera de 10 peldaños saltar al décimo, tú tienes que ir subiéndola por el primer peldaño. Entonces, por eso nosotros no pusimos para que se escuchara en el juicio Marco Vasconcelos Cruz, porque violaba el debido proceso. ¿Qué es lo que debe pedirle acento en un editorial? Señor Camacho, van 18 meses que usted es un fiscal independiente del PLD. ¿Por qué usted no ha solicitado interrogar a Marco Vasconcelos Cruz? Bueno, fue el hombre que estuvo en la dirección de Odebrecht local todos los años de este proceso. Exactamente. Bien, hay un aspecto relacionado con las delaciones premiadas. El Ministerio Público hizo la acusación inicial tomando las delaciones premiadas y viendo los nombres de cada una de las personas que los delatores mencionaban en el caso de República Dominicana, incluyendo las delaciones que daba Marco Vasconcelos Cruz. Eso fue así. Así mismo. Entonces, luego se descarta como prueba. Entonces, obviamente que el proceso es fallido. Al final solamente resulta condenado Ángel Rondón, pero es que si las delaciones premiadas fueron excluidas por parte del Tribunal Colegiado de Primera Instancia, de ahí fue que salió todo. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento con otro aspecto de este juicio del año 2021 que ha terminado en primera instancia en un tribunal colegiado, luego de haber pasado por la Suprema Corte de Justicia varios años, con la condena de Ángel Rondón, 8 años de prisión, y Víctor Díaz Rúa, y decomiso de sus bienes. En un momento retornamos. Minier, me interesa conocer cómo es que tú has ideado el proceso de apelación de esta gruesa decisión, sentencia, con el dispositivo de 8 años de prisión y decomiso de una parte de los bienes del señor, tu cliente Ángel Rondón. Mira, lo más importante, Fausto, y que la sociedad entienda, que ahora el juicio no se repite, ahora se le hace un juicio a la sentencia. Ya. En segundo grado, es sobre la falencia que uno entiende, las contradicciones, la ilogicidad que cometió supuestamente de parte de nosotros el tribunal. Ya. Entonces, nosotros hemos identificado hasta el día de hoy 9 motivos de recurso de apelación. El primer motivo es la falta del elemento material de que no hay sobornado. Ese es el primer. Y el segundo motivo es que hay una violación al principio de congruencia, que eso es del artículo 294 y el 336 del Código Procesal Penal, que dice que la sentencia solo debe de acreditar y contener los hechos que redacta por el principio de congruencia de la teoría fáctica de la acusación del Ministerio Público. Entonces, eso, por ejemplo, el Ministerio Público, para que tú lo entiendas, el tribunal, por ejemplo, coge el acuerdo reformulado y en el inciso 17 dice... Cuando tú hablas del acuerdo reformulado, está hablando el que se firmó, que fue avalado por un tribunal de este país, entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht. Exactamente. ¿Verdad? De que no iban a juzgar a ningún funcionario de Odebrecht, excepto a Ángel Rondón como representante comercial. Sí, no, el nombre de Rondón, lo único que así mismo tú lo haces correcto, que no se beneficia de ese acuerdo. Que no se beneficia. Pero eso quedó muy claro. Quedó muy claro. En el artículo 3 de ese acuerdo, ellos admiten que ellos son los únicos. Ni Rondón ni actúa ni como coautor ni como cómplice. Eso es para que tú veas. Entonces, ¿qué dice ese acuerdo? Míralo ahí en la página 15, que es la última. Anexo único, que es el calendario de pagos. Entonces, ¿qué hace ese tribunal? Y nosotros no pusimos que el Ministerio Público, de una manera desleal, tú ves que ahí dice página 15, le saca una copia y pone acuerdo de lenidad, Brasil, anexo República Dominicana. Y anexa esta página, que no tienen firma, nada, esas iniciales son de los alguaciles,
que cuando mira el número que empieza, 886, no tiene, entonces en base a ese anexo es que hace el análisis el primer tribunal colegiado, que dice que Rondón cobraba con 4 condiciones. Y dice el tribunal que en cuanto al contrato de consultoría, que es lo mismo todo, es simulado, que las otras 3 categorías de subcontratista, consorciado, alquiler de equipo, son el dinero normales que él recibió son válidos. ¿Cómo tú puedes partir el niño en 2? Que para una parte el contrato es malo, que es simulado, y para las otras es bueno. Entonces, esa sentencia no hay forma, Fausto. Ya. Tú dijiste que ustedes han identificado 9, digamos, motivos para apelar la sentencia. Exacto. Han mencionado 3 hasta ahora. ¿Los otros cuáles son? Está que rechazaron, declararon inadmisible la nulidad de la exclusión de toda la prueba. Ya. Está una motivación incoherente. Y así se va desarrollando, y a medida que uno vaya escribiendo y desarrollando el recurso, aparecerán otros nuevos, o se fusionarán 2 en 1, o se eliminará uno, o se agrega uno más. Ya. Sí. Ustedes no tienen ninguna dificultad con el procedimiento de la Corte de Apelación que se constituya, del modo en que, por concurso, ¿cómo se haría eso? No, eso... Hay 3 salas aquí en Santo Domingo, 15 jueces, la primera, segunda y tercera. Y hay un juez coordinador que cuando llegue el recurso de apelación, es bueno que sepan que esto se vence, el plazo para nosotros recurrir el 24 de enero. Ya. Después le toca al Ministerio Público hacer un escrito de defensa 20 días. Entonces, después que terminen esos plazos, la secretaría de este tribunal envía a ese coordinador de esas 3 salas de corte, él lo sortea, los recursos, más que la sentencia, los recursos, y cae en uno de esos 3. Porque los recursos ustedes los depositan al propio tribunal, en el mismo tribunal, primer tribunal colegiado. Ahí es que se vía ese, sí. En el despacho penal, en la Secretaría Común de Despacho Penal, vía a ese tribunal. Ya. ¿Y ustedes tienen alguno de los jueces de apelación seleccionado que les gustaría que cayeran, o ustedes aceptarían a quienes fueran seleccionados por ejemplo, coordinador? En el caso mío de Santiago, yo nunca he ejercido en ninguna de esas cortes y no conozco esos jueces. A mí que caigan en la primera como en la segunda o la tercera me es indiferente, porque no tengo ningún vínculo, ni compañero de estudio, ni de amistad, ni académico con ninguno de esos 16 jueces. Sobre la estrategia seguida por el imputado Ángel Rondón, ¿hay algún elemento de coordinación con los otros imputados de parte de ustedes como abogados para uno abordar un tema, otro abordar otro tema? Y eso podría repetirse, por ejemplo, en el caso de Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, como 2 condenados. Es que no hay forma entre nosotros, ni en primer grado, ni ahora en apelación, mucho menos, de que exista una coordinación. Porque recuérdate que la salvación es individual. No es así. Entonces, nosotros no tenemos ningún vaso comunicante con Víctor Díaz que va a apelar, porque los otros 4 no tienen que apelar. No. Quien debe apelar, si es que apela es el Ministerio y comete Público. Ese adefesio de apelar, el Ministerio Público. Entonces nosotros no tenemos que hablar nada con ellos ni coordinar nada, porque ya demostramos lo que ha dicho Rondón, que nunca le dio dinero a esos coimputados. Pero por lo dicho por Wilson Camacho, que tú lo has mencionado mucho, el Ministerio Público tiene la intención de apelar la decisión. No, tú usaste la palabra correcta. Él tiene la intención y agregó un apellido después que él lea la sentencia, si él ve que hay motivo de apelar. Entonces, cuando él lo vea, no hay ningún motivo de apelar. Porque no. Sí, claro. ¿Pero y cuál? Pero él puede pedir que en vez de 8 años a Ángel Rondón le pusieran 20. No, pero a Rondón sí, a los 4. Yo estamos hablando de los 4 descargados. Bueno, estamos hablando de los descargados. No, sobre los descargados, ahí está el caso de Tommy Galán, está el caso de Conrado Pitaluga, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, que son los descargados. Claro. Ellos mantuvieron la acusación sobre esas personas. Claro. Y ellos están convencidos de que esas personas fueron parte del entramado. No, en menor o en mayor medida. Pero convencerse sin prueba
yo creo que es engañarse a uno a sí mismo y engañar a la sociedad. De que Camacho entendiera de que Andrés Bautista recibió soborno y no aportar ningún papel de traza de que recibió soborno, ni por cheque, ni por transferencia, ni por un video que se lo llevaran en un saco, absolutamente nada. Pero ahí hay un tema que se llama lealtad, que tú lo mencionaste. Ángel Rondón ha sido leal. Pero es que tú no puedes hacer un caso en base a cómo se están haciendo los casos ahora. ¿Cuáles están en prisión domiciliaria? Los delatores premiados, los delatores. En base a eso es que ellos están construyendo todos estos casos y creándole una falsa expectativa a la sociedad. Cuando vayan a juicio de fondo con esos delatores y diga todo lo contrario, ¿qué va a pasar? Pero ¿cómo un delator va a decir lo contrario? Pero... Porque los abogados lo van a llevar a eso. No, cuando él se vea libre, que ya no hay forma de tenerlo extorsionado, ya iba a estar libre en el juicio, no hay nada que hacer con él. El fiscal no puede hacer nada porque ya presentó acusación. Pero ya hay de esos delatores que están disgustados con el Ministerio Público porque ellos creían que no iban a presentar acusación. No, pero el Ministerio Público creo que ha sido lo suficientemente claro. ¿Tú te refieres a estos casos? A los casos nuevos de ahora, que ellos dicen que son coherentes, que todo el que colabora con ellos se van para su casa. ¿Qué está diciendo ellos? Que ellos son los que dirigen el sistema de justicia. ¿A quién le dan prisión preventiva y a quién no? No, pero eso es así. El sistema, déjame robarte y delimitarme. No, David, de acuerdo. 30 segundos. No. Explícalo. Mira, si el top 10, si es en deporte, como están las reinas del Caribe, en el top 10 del mundo, eso es un regocijo y un orgullo para el país. Sí. Pero está en el top 10 de prisión preventiva y ocupación carcelaria del Caribe y de América. Es una vergüenza para el sistema de justicia penal y del colapso del sistema de justicia. Nosotros estamos en el top 10, en el 7, en ocupación carcelaria y prisión preventiva del continente americano. En las Américas, en América, en el Caribe, en el Caribe estamos en el 3 en prisión preventiva y en el 4 en ocupación carcelaria. El 31 de 208 países del mundo, estamos en el 31 de prisión preventiva y 26 de ocupación carcelaria. Y eso no lo digo yo. Hay un libro que se llama Prisión y Crimen en América Latina, publicado recientemente, hace par de meses, por la Universidad de Cambridge. Yeah. Y eso tú puedes entrar y toda la sociedad entrar a un portal que hay en Londres que monitorea todo el mundo sobre prisión preventiva que se llama Prison Breach. Sí, pero está bien. Entonces, esos rankings se hacen un ranking de las universidades. Exacto. Nosotros aparecemos lejísimos en todas. Se hace un ranking de corrupción, que tú sabes también. Que aparecemos también. Sí. Se hace un ranking de soborno también. Se hacen muchos rankings. Tú me estás mencionando el ranking de prisión preventiva, que perfecto, pero eso es un problema del sistema judicial de República Dominicana que incluye erróneamente al sistema carcelario, que tú sabes que debe salir de mano de la Procuraduría General de la República. Y las reformas que vienen y que están, digamos, en proceso, en algún momento van a tomar en cuenta eso y le van a quitar esa responsabilidad a la Procuraduría General. Pero el problema no es carcelario, el problema va más allá, Fausto. Tú eres una persona objetiva, seria, independiente. Velo más allá. ¿Quién el Ministerio Público es el persecutor de los delitos? Claro. Tiene que ser duro, ácido. Lleva la política criminal del Estado. Entonces, ¿quién debe ser el contrapeso de eso a esa arbitrariedad? Los jueces, el sistema de justicia. No puede ser que los jueces estén arrodillados al Ministerio Público. Y es el ranking lo dice. Aquí no hay juez en ninguno de esos casos que se atreva a dar prisión domiciliaria que no esté avalada por el Ministerio Público. No, pero el Ministerio Público lleva el caso y lleva una teoría del caso y el juez decide. Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, ha sido muy coherente en ese sentido y ha dicho, el Ministerio Público lleva una propuesta, lleva una versión
para que el juez la evalúe. El juez puede decidir sí o no, y es normal, eso es lo que decide. En el caso de Odebrecht, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia decidió que no al Ministerio Público en 4 de los 6 imputados. Pero en ese caso de Miriam Germán, qué bueno que tú la pones. Ella le ha dicho cuando era juez, es lamentable que esté pasando por este trance, que ella debe ir evaluando su situación para que no termine más su carrera. Ella le dijo, siendo juez, la teoría del caso del Ministerio Público no es prueba. Ahora puede ser prueba, no puede ser prueba. Y nosotros no somos un santiamén del Ministerio Público, los jueces. Y eso es lo que está pasando al día de hoy con los jueces. Eso es con toda el festín de prisión preventiva. Eso no es verdad, Fausto, solamente para complacer a la sociedad y al Ministerio Público. La sociedad, y tú verás todo eso atropello, cómo se les revierten y empiezan los jueces a excluir pruebas y después, ¿culpa de quién? Tú duraste 2 años preso, ya ellos cumplieron lo que ellos querían, con esa pena anticipada, y eso no es verdad. Eso se está discutiendo desde César Beccaria, que escribió un libro en el 1836 de los delitos y la pena. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI tengamos los mismos problemas del principio del siglo XX? Eso no es verdad. Bien, ustedes van a presentar su apelación en el tiempo, en el plazo acordado por la norma. Muy bien. Y el caso lo sigue llevando José Miguel Minier. Hasta ahora, Rondón ha creído en la tesis que hemos planteado en la etapa preparatoria, en la etapa intermedia, en el juicio. Se siente satisfecho y no ha contratado de nuevo para el recurso de apelación. ¿Cuánto tiempo puede durar la apelación? Yo creo que ese expediente debe estar a finales de febrero, primera semana de marzo en el juez coordinador del año que viene. Y me imagino que se fija la audiencia en 60 días. Ya. Estamos hablando de, es decir, que en el 2023, abril, mayo, junio, tenemos la primera audiencia. Es decir, que en el 2023 la Suprema Corte de Justicia puede decidir finalmente. No, a la inversa. Creo que a finales del 22 debe decidir, a finales del... Apelación, si no hay la Corte de Apelación. Ningún inconveniente en el camino, debe la Corte decidir a finales del 2022. De 2022. Por tanto, entonces, en el 2023 viene un recurso, va a la Suprema. Va a la Suprema, sea por el Ministerio Público, por nosotros. O por ustedes. Exacto. Ya. Sí. José Miguel Minier, muchas gracias por esta conversación, tus puntos de vista en defensa de tu defendido Ángel Rondón Rijo, que es la persona a la que más tiempo le han cargado de prisión, 8 años, en este caso Odebrecht. Muchas gracias por esta conversación y muchas gracias a los amigos que nos siguen en Acento y en las redes en las que nos encontramos con este tema de este juicio del año 2021 que creo que ha sido el más importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.